Hace miles de años se revelaron al hombre los sucesos más antiguos de la creación. También se le revelaron las soluciones a los problemas actuales. Se encuentran en un libro que no tiene igual, tanto en su enfoque como en su valor. De este libro se ha dicho: por él se han regido los hombres, por él han muerto. Ningún otro libro ha ejercido una influencia parecida. La Biblia es el libro más difundido de toda la historia. Se ha traducido total o parcialmente a más de 2000 idiomas. Aunque no es un texto científico, está en conformidad con los últimos descubrimientos de la ciencia. En la Edad Media se creía popularmente que la Tierra era plana. Sin embargo, 700 años antes de Cristo, la Biblia habló del círculo de la Tierra. En la antigüedad, había quienes creían que la Tierra reposaba sobre 4 elefantes que estaban de pie sobre una tortuga marina. Hace casi 3500 años, la Biblia dijo llanamente que Dios estaba colgando la Tierra sobre nada. En este aspecto, la Biblia concuerda con la ciencia actual. No fue sino hasta en fecha reciente que los científicos descubrieron la función genética del ADN que determina la herencia biológica de cada persona. El rey David expresó este principio en una oración a Dios. Tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas. Hace 3000 años, la Biblia explicó con sencillez el ciclo natural del agua, en el que entran en juego las nubes, la lluvia y la nieve. La Biblia explicó: los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino.
¿Cómo sabían estos hechos los escritores de la Biblia? Por inspiración de Dios. Examinemos el asombroso relato de cómo se escribió la Biblia. La elaboración de papiro en Egipto. Este antiguo material de escritura data de miles de años antes de Cristo. Es probable que Moisés escribiera en papiro los 5 primeros libros de la Biblia. Se unían las hojas de papiro para formar rollos que tenían de promedio una longitud de 4 a 6 metros. Sin duda, los discípulos cristianos escribieron los libros y cartas en papiro. La fabricación del pergamino por curtición del cuero floreció al prohibirse temporalmente la exportación de papiro en el siglo II antes de la era común. El cuero era mejor que el papiro, pues duraba más. En tiempos de Jesús se empleaban rollos de pergamino. Los cristianos tenían la orden de difundir las buenas nuevas. Sin embargo, los rollos eran caros e incómodos. Hacía falta un formato más práctico para la escritura. A finales del siglo I se inventó el códice. Se elaboraba plegando las láminas para formar hojas, que después se cosían. Hoy día se fabrican los libros con un método parecido. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Los primeros 39 libros se escribieron en su mayor parte en hebreo. Reciben el nombre de Escrituras Hebreas, aunque también se les conoce como Antiguo Testamento. Algunos breves pasajes se redactaron en arameo. En la época de Jesús, el griego era el idioma internacional. En este idioma se redactaron los últimos 27 libros de la Biblia, conocidos como escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. ¿Qué garantía tenemos de que las Biblias actuales transmiten con exactitud los escritos originales? Los copistas judíos y cristianos eran muy cuidadosos en la conservación de los textos sagrados. Aún se conservan muchas copias de gran antigüedad. Dos valiosos ejemplos son la colección Chester Beatty y el fragmento John Rylands, que se guardan en Irlanda e Inglaterra respectivamente. En el Museo Británico hay un manuscrito excepcional que confirma la exactitud de la Biblia.
El Códice Alejandrino, que data del siglo V, era común. Contiene prácticamente la totalidad del texto bíblico en griego. En Roma, el Vaticano alberga un códice del siglo IV, era común. Aunque oculto durante siglos, en 1889 se puso a disposición de los estudiosos en copia facsímil. La región del desierto del Sinaí. En 1844, el conde Tischendorf, erudito alemán, visitó el monasterio de Santa Catalina, que está situado al pie del monte Sinaí. Según su relato, encontró unos viejos pergaminos en un cesto grande que iban a ser quemados. Entre estos, descubrió 129 páginas de las escrituras hebreas traducidas al griego, el manuscrito más antiguo que había visto. Era el hallazgo del que se llamaría manuscrito sinaítico, copiado probablemente en el siglo IV, era común. En la región del Mar Muerto se hallaron los rollos bíblicos más famosos. En 1947, un joven pastor beduino descubrió el primero de los rollos del Mar Muerto en una cueva cercana a Khirbet Qumran, al sureste de Jerusalén. En Jerusalén hay algunos rollos expuestos en el Museo de Israel. Hasta la fecha, es la colección más antigua de manuscritos hebreos, con copias que datan del siglo II a.C. Contiene fragmentos de todos los libros de las escrituras hebreas, con la excepción de Esther. Un aspecto destacado de estos textos antiguos es el uso frecuente del nombre divino, el tetragramaton, que en español se pronuncia Jehová. Este nombre aparece casi 7000 veces en las escrituras hebreas. Los rollos demuestran que las Biblias actuales reflejan con fidelidad los escritos originales. Pero, ¿cómo alcanzó la Biblia difusión mundial? Hacia los inicios de la era cristiana, el griego era una lengua internacional. ¿A qué se debió? Antes del nacimiento de Cristo, los ejércitos griegos habían conquistado el mundo y difundido su idioma. Posteriormente, los romanos forjaron un imperio interconectado por una red vial. Esto permitió que los misioneros cristianos viajaran con rapidez a diseminar el mensaje bíblico. Para el año 405, el docto católico Jerónimo había traducido la Biblia al latín, el idioma de su época. Su versión mantuvo el carácter de Biblia oficial católica, aun cuando el latín dejó de ser la lengua del pueblo. Los evangelios del Lindisfarne, con sus hermosas ilustraciones, y el libro de Kells, del siglo VIII, solo podían ser leídos por las personas cultas. Durante siglos,
la mayoría de la población careció de una Biblia que pudiera leer. Sin embargo, algunos doctos católicos tuvieron la valentía necesaria y lo arriesgaron todo por dar a la gente la Biblia en su lengua materna. En el siglo XIV, el reformador inglés John Wycliffe rechazó algunas doctrinas eclesiásticas. Sostuvo que la Biblia era la autoridad suprema. Poco se imaginaba que tendría una profunda influencia en otros disidentes. En 1380, Wycliffe y sus colaboradores se pusieron a trabajar en la primera versión inglesa de la Biblia latina. Las copias, claro está, eran manuscritas. En 1384, falleció de una apoplejía en su iglesia de Lutterworth, Inglaterra. A sus enemigos no les satisfacía la idea de que sus huesos descansaran en paz. Unos 40 años más tarde, exhumaron sus huesos, los quemaron y arrojaron las cenizas al río Swift. Sus seguidores fueron los Lollardos, predicadores ambulantes de la Biblia. La Iglesia se lanzó a su búsqueda y captura, encarcelando a algunos en la que se llamaría Torre de los Lollardos. La despiadada oposición de la Iglesia supuso una gran traba a la distribución de copias manuscritas de la Biblia de Wycliffe. No obstante, hacia el año 1450 se produjo un cambio histórico. Johannes Gutenberg inventó la imprenta de caracteres móviles. En 1455, Gutenberg imprimió la primera Biblia en latín, que constaba de 3 tomos. Hoy en día se pueden producir miles de Biblias en relativamente poco tiempo. Todavía se conservan unas 40 Biblias de Gutenberg. Algunas iglesias tenían bibliotecas con libros y Biblias encadenados. Las Sagradas Escrituras todavía eran un bien raro y costoso, y estaban en latín. Había que dar otro paso para hacer accesible la Biblia a la gente, traducirla a las lenguas del vulgo. En el siglo XVI, se formó en las universidades inglesas de Oxford y Cambridge un hombre íntegro y docto en la Biblia. William Tyndale creía que todo cristiano debía tener la posibilidad de leer la Biblia en su lengua materna. Fue el primero que elaboró una versión inglesa a partir de las lenguas bíblicas originales. En 1522, Tyndale dijo a un docto eclesiástico: si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años, lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que vos. Su actuación contravenía la norma oficial. Cierto portavoz de la Iglesia dijo: la versión del Nuevo Testamento en lengua vulgar es en verdad alimento de la muerte, combustible del pecado,
enemiga de la unidad, asesina de la verdad. Perseguido por la Iglesia, Tyndale huyó a Alemania, donde completó su versión de las escrituras griegas cristianas. Algunas de las primeras Biblias que logró introducir en Inglaterra fueron pasto de las llamas. Entretanto, Tyndale emprendió la traducción de las escrituras hebreas. Antes de que pudiera terminarla, fue traicionado y capturado en la ciudad belga de Amberes. En 1536 lo estrangularon y quemaron en la hoguera acusado de herejía. Su principal acusador dijo: No importa gran cosa que los que mueran por la religión sean culpables o inocentes, con tal de que con dichos escarmientos atemoricemos a la gente. En 1555, María Tudor, reina católica de Inglaterra, ordenó que murieran en la hoguera los obispos Latimer y Ridley. La lectura de la Biblia los había llevado a contradecir las enseñanzas de la Iglesia. En este lugar de Oxford, mientras estos mártires se hallaban en la hoguera, Latimer dijo: Animaos, hermano Ridley, y comportaos varonilmente. Por la gracia de Dios, hoy encenderemos en Inglaterra una vela tal que espero que nunca se apague. En aquellos días hacía falta arrojo para desafiar a la Iglesia leyendo la Biblia. En otros países europeos, los amantes de la Biblia eran perseguidos por atreverse a promover la palabra de Dios. Jan Hus, sacerdote católico, es un ejemplo al respecto. Influido por las enseñanzas de Wycliffe, Hus se convirtió en el reformador religioso más importante de Bohemia en el siglo XV. Las autoridades eclesiásticas le tendieron una trampa y lograron capturarlo. Cuando lo acusaron, pidió que demostraran su equivocación con las escrituras únicamente. Lo declararon hereje, lo apartaron del sacerdocio y finalmente lo quemaron en la hoguera a las afueras de Constanza. Martín Lutero vivió en la Alemania del siglo XVI. Los príncipes alemanes lo protegieron de sus enemigos. La versión alemana de la Biblia que realizó en 1534 ha sido llamada una obra maestra de la literatura. Constituyó la base de versiones bíblicas en otros idiomas como el sueco, el islandés, el danés y el holandés. Cuando lo excomulgaron, Lutero se negó a retractarse diciendo: Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Otro traductor de la Biblia que sufrió persecución fue el español Casiodoro de Reina. Su versión se publicó en 1569 y se introdujo en España escondida en toneles de vino. La Biblia también apareció en italiano, checo, esloveno y bielorruso. La gente ansiaba conocer de primera mano este libro extraordinario. Se habían abierto las compuertas y nunca se volverían a cerrar. En el siglo XIX,
se dio otro paso para poner la Biblia al alcance de todo el mundo. En los campos de Gales vivía una muchacha que amaba la Biblia. En 1800, Mary Jones, que durante años había ahorrado penique a penique, caminó 40 kilómetros para comprarle una Biblia en galés a un eclesiástico de la localidad de Bala. ¿En qué sentidos es este antiguo libro una guía que ayuda a afrontar los problemas actuales? Nota che cosa dice la Bibbia in questo punto, in 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. La Biblia es un medio educativo que cambia la mente, el corazón y la conducta de las personas. Istantaneamente su di loro. Da consejo sano y práctico tocante a cómo vivir feliz y con sentido de logro, aunque muchos no lo aprecien. ¿Le parece que la Biblia sea práctica en la actualidad? Pues mire, tengo la Biblia, pero no suelo leerla. Los auténticos beneficiados son los que leen la Biblia. Por ejemplo, Lam, residente de Hong Kong, era un jugador empedernido desde la niñez. La Biblia cambió su manera de ver el dinero. Le oraba a Dios y recordaba el principio bíblico de 1 Timoteo 6, 9 y 10, de que el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. Me doy cuenta de que al seguir los principios bíblicos ya no tengo la tensión ni las palpitaciones que sentía al apostar a los caballos. Las cosas me van mucho mejor ahora. Puedo amar a las personas en vez de pensar solo en el dinero como antes. Wendy, que estaba separada de su esposo, consiguió tener paz en su familia al aprender la palabra de Dios. Pienso en cómo define la Biblia el amor. El amor es sufrido y bondadoso y no lleva cuenta del daño. Esto es algo totalmente distinto del concepto que el mundo tiene del amor. Nos ha ayudado mucho como pareja, porque cada uno antepone siempre los intereses del otro. Hoy en día la vida nos va mucho mejor. César, que llevaba una vida inmoral en Brasil, cambió su modo de vivir cuando le mostraron las Escrituras. El que empezó a estudiar conmigo destacó la parte de Efesios que habla de los deberes del esposo para con su esposa. Ama a tu esposa, trátala bien. Fue un alivio, pues era lo que andaba buscando. Quería ser un hombre moral. Tenía una esposa que se merecía que la tratara bien, pues siempre había sido leal, sumisa, culta, cortés y educada. Vi que las normas morales de la Biblia podrían enmendar mi vida. Shuko, taiwanés que está paralizado del pecho para abajo, recibe fortaleza de la palabra de Dios. El Salmo 34:8 nos dice: gusten y vean que Jehová es bueno. Lo que puedo decir para animar a los discapacitados físicos o psíquicos es que todos podemos soportar los problemas y tener fe. Como dijo Jesús, aún la fe que es tan pequeña como un grano de mostaza puede crecer y mover montañas. Aunque Kazuhiro se hizo millonario como ciclista, por poco pierde la familia y la salud, pero la Biblia le dio nuevos valores. Me impresionó mucho el texto de Mateo 16:26.
¿De qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma? Me di cuenta de que, aun si me esforzaba en el trabajo y ganaba mucho dinero y llegaba a ocupar un alto cargo, no valdría de nada si perdía la vida. Peter, que llevaba una vida violenta y corrupta, reflexiona sobre los cambios que produjo en él la Biblia. ¿En dónde estaría si no hubiera estudiado la Biblia? La verdad es que no lo sé. Puede que a estas alturas ya estuviera muerto y mi familia se hubiera dividido. Pero gracias a los cambios que hicimos mi familia y yo al estudiar la Biblia, bien podemos decir que nos ha ayudado. Ahora estamos unidos, somos uno solo y vivimos felices. Demasiado a uno. Y ahora, Mercedes abandonó las armas y la revolución por la Biblia. Vivo en paz, mi familia mismo está más unida, ya no hay ese desconcierto, esa angustia que se vivía antes. Ahora el conocimiento de la Biblia nos ha traído más bien un aprecio, incluso entre las personas mismas que me conocieron anteriormente, como yo vivía, ahora se asombran el cambio radical que yo tengo. Hasta en países desgarrados por el odio, las personas hallan soluciones a sus problemas más graves. Cuando pensamos en la situación política de Irlanda, vemos que los consejos prácticos que da la Biblia podrían resolver el problema que tenemos si los pusiéramos en práctica. Porque si de verdad amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no pondríamos bombas, tampoco lo odiaríamos ni le dispararíamos. La verdad es que lo amaríamos. Así pues, cuando me puse a aplicar en mi vida el consejo de la Biblia y a tratar de vivir como manda Jesús, a amar al prójimo, vi que ya no detestaba a los que antes odiaba a muerte, a los protestantes y a los británicos. Al poner en práctica lo que dice la Biblia, empecé a ver a las personas como seres humanos, no como gente de esta religión o aquella nacionalidad, sino que de verdad aprendí a amar al prójimo. En Israel hay judíos y árabes que han aprendido a reunirse en paz. En Sudáfrica hay blancos y negros que han hallado concordia racial, lo que demuestra que los problemas actuales pueden resolverse con un libro muy antiguo. Creo que es sumamente práctica, aunque muchos digan que es un libro antiguo, y es cierto, pero la Biblia es tan actual como el periódico local. Me doy cuenta de que la palabra de Dios es fiable, pues nunca me ha faltado nada. Aunque digan que está anticuada, es tan práctica como cuando se escribió, y en este tiempo, aún más. Sí, aunque la Biblia es un libro que se escribió en la antigüedad, también es una obra actual. Millones de personas de todo el mundo viven felices y tienen una esperanza firme para el futuro porque han aprendido sus enseñanzas. En su propia experiencia, han constatado que toda escritura es provechosa. ¿Permitirá usted que le beneficie este libro actual